Este es el Seminario de Interpretación Bíblica. Soy Larissa Preuss y conmigo está el Dr. Frank Hazel del Instituto de Investigación Bíblica BRI. Dr. Hazel, ¿cuál es el tema o los temas que vamos a estudiar hoy? Fe, ciencia y Biblia. Esto es algo que ha ocupado el interés de muchos eruditos y teólogos a lo largo de los siglos. Esta intrincada relación entre la fe y la ciencia, la Biblia y la interpretación bíblica ha llevado a grandes conflictos en la historia de la Iglesia. A menudo también ha sido muy controvertido. ¿Se puede realmente confiar en la Biblia en cuestiones científicas? ¿Existe una contradicción insuperable entre la fe y la ciencia? ¿Pueden las personas que son creyentes ser realmente verdaderos científicos y viceversa? ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia y cómo afecta eso a nuestra comprensión de la Biblia y la interpretación de la Biblia? ¿Es la Biblia solo un libro de teología o también puede proporcionarnos información histórica y científica confiable cuando se trata de la creación de este mundo y de la vida en esta tierra? Y más cosas por el estilo. ¿Y quién comparte este contenido con nosotros? Lo presentará el Dr. Leonard Brandt. No es un teólogo, pero es un científico experto que enseña en la Universidad de Loma Linda. Es profesor de biología y también de paleontología. También ha publicado varios libros, como un libro de texto titulado La fe, la razón y la historia de la Tierra, usado a nivel de secundaria y universidad. Ha publicado más de 40 artículos de investigación científica en revistas revisadas por pares, etc. De modo que está perfectamente formado y cualificado para hablar sobre la relación entre la fe, ciencia y Biblia, y puede compartir, desde su propia experiencia e interacción con otros científicos, cómo influye en nuestra comprensión de la ciencia y de qué debemos ser conscientes cuando hablamos de ciencia, fe, Biblia y cómo entender la Biblia. Se une a nosotros el Dr. Leonard Brandt para tratar el tema de la fe, la ciencia y la Biblia. Dr. Brandt, ¿tiene la filosofía algún papel en la determinación de conclusiones científicas sobre los orígenes? En filosofía pensé que se suponía que la ciencia era sencilla, recopilar datos y sacar conclusiones. En realidad no es así. La filosofía juega un papel muy importante en la ciencia. Y para entender lo que significa eso, emplearemos un par de ilustraciones. Si quiero saber si los peces dorados necesitan oxígeno, puedo ponerlos en un recipiente, sellarlo para que no haya oxígeno y lo descubriré. Es un experimento científico sencillo. Me da una respuesta. ¿Necesitan oxígeno o no lo necesitan? ¿Y si alguien me dice que la evidencia afirma que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios? Bien, ¿qué significa eso? ¿Hicieron un experimento que muestra que la creación no funcionó, pero que evolucionaron a partir de los dinosaurios? No, las cosas no funcionan así. Primero comienzan con un par de premisas. Ahí es donde entra la filosofía. Las premisas son cosas que aceptas, que crees sin tener la evidencia para demostrarlas. Entonces, en primer lugar, una de sus premisas es que no existe un creador. La creación nunca ha existido. Hay que empezar con eso. Y luego lo que se está tratando de averiguar, es decir, ¿cuál es el animal que podría más probablemente dar origen a los pájaros? ¿Y cómo se averigua eso? Bueno, basta con mirarlos, comparar su anatomía, comparar su estructura. Las aves en su estructura se parecen más a los reptiles que a los mamíferos. Así que las aves no pueden provenir de mamíferos. Y sobre los reptiles se realiza mucha anatomía comparada. Y se observa quién es más parecido a quién. Y resulta que los reptiles que más se parecen a las aves, en su anatomía, son algunos de los pequeños dinosaurios. Si me dices,
Sabemos que no existe un creador, así que ¿de dónde podrían provenir las aves? Bueno, pues según la anatomía comparada parece que de los dinosaurios. Así pues, esa es la diferencia, que hay premisas filosóficas que vienen antes, y este papel de la filosofía en la ciencia, especialmente en ciencia de los orígenes, es lo más importante de la ciencia que la mayoría de la gente no comprende en absoluto. Por eso es importante que comprendamos la filosofía, las premisas, las teorías. Realmente son lo primero cuando se habla de los orígenes, y luego, dentro de cierta filosofía, cierta premisa, cierta teoría, decidimos cuáles son nuestras mejores opciones. Y entonces alguien dice, la evidencia dice que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios. No debemos tener miedo. Bueno, tal vez descartaron la creación. No, no hicieron nada por el estilo. Simplemente eligieron entre ciertas opciones. Y los dinosaurios probablemente estaban dentro de su filosofía. Si un científico tiene conocimientos adecuados sobre la ciencia de su campo de investigación, ¿hay alguna forma de que el hecho de ser favorable a la creación o a la geología catastrófica le dé una ventaja en la investigación? La mayoría de los científicos y filósofos le dirán, eso es una broma. Los creacionistas no pueden ser buenos científicos. Pero en realidad les falta algo muy importante. He investigado en geología y paleontología durante 40 años y habitualmente dejo que la Biblia me ayude a comprender lo que estoy haciendo. ¿Cómo funciona eso? Primero, una pequeña introducción sobre cómo funciona. Hablamos de cosmovisiones, diferentes formas de mirar el mundo y entenderlo. Así, una cosmovisión creacionista es una cosa, una cosmovisión materialista o naturalista es otra. He leído mucho la literatura anticreacionista, los libros, los artículos y otras cosas que menosprecian a los creacionistas. Y una cosa me queda muy clara. Hay gente que escribe que no sabe casi nada sobre la manera de pensar de un creacionista educado. Pero yo tengo una ventaja que ellos no comprenden. Nunca he visto a un científico materialista que entienda esto. Y es que yo leo lo que escriben y leo su material anticreacionista. Y está claro que entienden su cosmovisión, entienden su teoría, y no saben nada de la mía. Pero para ser creacionista y para hacer ciencia, yo tengo que conocer su cosmovisión. Tengo que conocer toda la evidencia que usan y tengo que saber cómo la interpretan y por qué la interpretan de esa manera. Tengo que saber esas cosas. Así que ellos conocen una cosmovisión, no tienen ni idea de la mía. Yo conozco, mis otros amigos creacionistas y yo conocemos dos cosmovisiones. Tenemos que entender dos cosmovisiones y las comparamos de forma rutinaria, buscando formas en las que podamos hallar puntos para probar entre ellas, porque ellos no lo están haciendo en absoluto. Y lo que estoy haciendo me da una clara ventaja. Te pongo un ejemplo. Investigué durante varios años algunas huellas fósiles en la arenisca de Coconino, en Arizona, y la mayoría de los geólogos están muy convencidos de que la arenisca de Coconino se formó en un desierto. El viento del desierto sopló toda la arena en dunas de arena e hizo la piedra arenisca. Están muy convencidos de ello. Y así las huellas se habrían dejado en las dunas de arena del desierto. Pues yo empiezo con la premisa de que eso era un desierto. La teoría del desierto llevaría decenas de miles de años. Obviamente no puedo aceptar eso. Así que podría empezar y decir, bueno, supongo que sucedió en el diluvio. Pero hay una manera mejor. Puedo mirar su teoría y compararla con la mía. La Biblia me abrió la mente, me dio el entendimiento de que podría haber otra manera, de que eso no es un desierto y que se han realizado en el agua. Así que las comparo y busco formas de determinar experimentalmente, pero probablemente, no solo con experimentos. Bueno, sí, a través de los experimentos y con observaciones busco la mejor explicación. Y cuanto más lo estudio, más claro resulta que la opción de que sucediera bajo el agua se ajusta mejor a la evidencia que la opción del desierto. Y así la Biblia abre los ojos y la mente para pensar en nuevas formas de entender estas rocas y estos fósiles.
Y eso sucede rutinariamente de muchas maneras cuando investigamos. Algunos colegas y yo estudiamos ballenas fósiles en Perú durante aproximadamente una década, y estas ballenas fósiles están en el desierto. Existen miles de ballenas así perfectamente conservadas. Y la gente que las estudió antes de que llegáramos allí estaban convencidos de que el material que enterraba a las ballenas se acumulaba solo unos pocos centímetros cada 1000 años. Entonces, ¿en cuánto tiempo se enterraría una ballena? En miles de años. Pero una ballena desaparece cuando muere. Su esqueleto y su cuerpo desaparecen en unos pocos años. Así que no puede ser que las ballenas hayan tardado 10.000 años en ser enterradas. Pero ¿por qué las otras personas no se dieron cuenta de eso? ¿Por qué no prestaron atención al detalle? Porque están muy seguros de saber cuánto tiempo llevó. Millones de años. Y por eso no se hacen esta pregunta sencilla. ¿Cómo pueden estar preservadas en un estado tan bueno si tardan tanto en ser enterradas? No se hacen esa pregunta, pero la Biblia abrió nuestro pensamiento para hacerla, para formular nuevas preguntas que otros no hacen. Y eso nos dio una clara ventaja en nuestra investigación. Y cuando tuvimos toda nuestra evidencia, incluso otros científicos pudieron ver que teníamos razón. Esto tuvo que enterrarse muy rápidamente. Y así es como la Biblia puede darnos una ventaja. Abre nuestra mente a nuevas formas de pensar, nuevas preguntas que otros no se hacen, o al menos no perciben algunas de estas cosas. En los últimos 40 años, las nuevas pruebas científicas han supuesto un mayor desafío o apoyo a la creencia en la creación o en la geología catastrófica. Hace algunos años, probablemente hace 15 años, estaba dando algunas charlas a un grupo de profesores. Y uno de ellos me preguntó por qué la evolución parecía estar más segura en sus creencias ahora que antes. ¿Hay más evidencia? ¿Están encontrando nuevas pruebas ahora? Y les dije lo que pensaba en ese momento, pero ahora podría darles una respuesta mucho más contundente que entonces. Porque en los últimos años, los últimos 5 o 10 años, tal vez más, las cosas están cambiando mucho en la ciencia. Y la evidencia para la evolución no es cada vez más sólida. De hecho, está teniendo serios problemas. Si pensamos en Charles Darwin, cuando estaba escribiendo su libro, él y sus colegas no sabían absolutamente nada sobre lo que es una célula viva, lo que hace que algo tenga vida. No tenían ni idea, simplemente no se había estudiado todavía. La biología molecular se puso en marcha aproximadamente en 1950 y se ha desarrollado mucho en los últimos años. Cada vez resulta más obvio que la teoría de Darwin de las mutaciones aleatorias y la selección natural no puede hacer algo nuevo. Simplemente no puede. La célula es demasiado sofisticada. El sistema genético es demasiado increíble, demasiado sofisticado para que eso sea cierto. Y se está llegando al punto en el que hay un conflicto dentro de la ciencia. Hablo de personas que ni siquiera son creacionistas, pero forman la disciplina llamada biología evolutiva. Empiezan con la suposición de que toda la vida es el resultado de la evolución. Esa es su filosofía. Esa es su premisa inicial. Y no están dispuestos a cuestionar eso. Pero hay otros científicos, especialmente biólogos moleculares, que se están dando cuenta de que la teoría de Darwin simplemente no funciona. Las mutaciones aleatorias no funcionan. De modo que se está gestando este conflicto entre biólogos evolutivos y biólogos moleculares y otros. Y por eso es cada vez más obvio que la teoría de Darwin simplemente no puede producir nada nuevo. La evolución produce cambios. Pueden desarrollarse nuevas especies. Los cambios ocurren dentro de las especies. Se adaptan a nuevos entornos y cambian. Cambia su apariencia. Actúan diferente. Pero ¿cómo inventas las plumas? ¿Cómo inventas huesos, hígados, riñones, cerebros? ¿Cómo sucede eso? La selección natural no hace absolutamente nada para crear algo nuevo. La selección natural solo elimina las cosas que no funcionan muy bien. Lo que tenemos que tener para inventar plumas es una modificación en los cambios genéticos para comenzar a hacer lo nuevo. Y las mutaciones aleatorias simplemente no pueden hacerlo. No es posible. Y así, este conflicto crece dentro de la ciencia. Pero no tenemos que estar ahí. Hace años, tal vez hace 20 o 30 años, recuerdo que había muchas preguntas. No entendíamos cómo podíamos responder a esas preguntas. Pero eso ha cambiado drásticamente. Aquellos evolucionistas que están dispuestos a afrontar la realidad tienen serios problemas. Ellos no tienen respuestas sobre cómo puede suceder todo esto.
Así que la evidencia de la creación es cada vez más fuerte. La teoría de Darwin se está desvaneciendo. Cuando nos preguntamos específicamente por las pruebas de cómo las primeras formas de vida procedieron de la materia no viviente, las pruebas cada vez mayores han proporcionado más o menos apoyo a un origen naturalista de la vida. Esta es otra área donde la evidencia está cambiando drásticamente. Y sin embargo, la filosofía tiene un papel rector. Cuando digo gobernar, mucha gente se opone. Tiene una influencia controladora muy fuerte. ¿Cómo se interpretan los datos? Leemos cualquier libro de texto, uno estándar, y dice con seguridad que la vida evolucionó de la no vida, y ni siquiera pregunta por un creador. Simplemente no asume que hubo algo, asume que nunca existió tal cosa. Las ideas que se escuchan en Internet o en los medios de comunicación, los medios populares, los libros famosos, todos tratan de explicar con confianza cómo surgió la vida de la no vida. Entonces, ¿cuál es la evidencia de eso? Absolutamente ninguna. Y aunque eso pueda parecer una afirmación fuerte, no hay evidencia científica que lo respalde. Todo es por la filosofía. Es una suposición. Se basa en la premisa de que no existe un creador, y así la vida tuvo que surgir mediante esta especie de proceso largo. Y en realidad, ¿qué pueden hacer? O siguen con su teoría de la biogénesis, la vida evoluciona, no evoluciona, sino que la vida surge por sí misma, y se quedan con eso, o tienen que admitir que debe haber un creador. Y si estás muy comprometido con tu filosofía del naturalismo, el materialismo, simplemente no puedes dar ese paso. No puedes, no es posible hacerlo. Entonces los científicos aceptan la idea, la premisa de que la vida ha surgido por sí misma, o tienen que cambiar su sistema de creencias, cambiar su visión del mundo, o tienen que fingir. Y hay científicos que saben que perderán sus trabajos si reconocen la posibilidad de algún tipo de creador. Así que se quedan callados y siguen haciendo su trabajo. Hay varios enfoques que la gente adopta para esto, pero la evidencia está mostrando de manera asombrosa que la vida no puede surgir por sí sola. Hemos hablado sobre lo que hay en esas células sofisticadas. Es increíble lo que hay dentro de una célula viva. Es como una ciudad entera llena de fábricas o laboratorios que realizan tareas increíbles, muchas de las cuales ni siquiera entendemos. Y que haya evolucionado solo realmente no es una opción realista. Pero la ciencia no quiere reconocerlo, no quiere admitirlo. ¿Cómo podemos hacer que la Biblia dialogue con los científicos y los estudiosos? Una vez tuve un estudiante de posgrado. Primero tomaremos este enfoque y luego lo veremos de otra manera. Este estudiante de posgrado me preguntó por uno de los mejores argumentos para ganar una discusión sobre la creación. No le dije ninguno. Ese es un enfoque equivocado. Primero debes convertirte en amigo de la persona, y si luego llega a un punto en el que comienza a hacer preguntas sobre la creación, entonces debes estar listo para dar respuestas meditadas. Y lo que formulas es una pregunta muy difícil. Es difícil llegar a la gente con estas cuestiones cuando están tan comprometidos y han sido educados durante toda su vida, durante generaciones. Se ha educado a la gente para que piense de manera diferente a la creación. Solo tenemos que ser amigables, ser amigos de la gente. No discutamos. Esperemos que lleguen a hacer preguntas. Quizá podamos decir cosas con tacto para tratar de sacar a relucir el problema, pero luego no discutamos. Esperemos a que lleguen al punto de hacer preguntas. Si lo hacen, tendremos la oportunidad de llegar a alguna parte. De lo contrario, probablemente no lo haremos. Pero cuando tenemos la oportunidad, si empiezan a hacer preguntas y nosotros tenemos la oportunidad de hablar de ello, estas preguntas sobre el origen de la vida, la biología molecular, pueden ser muy importantes. Uno de los ateos británicos más famosos fue Anthony Flew, F-L-E-W. Fue un ateo convencido toda su vida. Como era bastante mayor, escribió un libro. El título es Dios no existe.
Pero en inglés la palabra no estaba tachada y decía Dios existe. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Es solo una cuestión de biología molecular, diseño inteligente. Leyó sobre eso, lo estudió y finalmente se dio cuenta de que simplemente no hay forma de que la vida se produzca por sí sola. Y hay muchos científicos jóvenes para quienes el diseño inteligente está influyendo. Y por supuesto, todavía la mayoría de los científicos está muy en contra. Discutirán y dirán que eres tonto si lo crees, pero está teniendo influencia. Así que ese enfoque puede resultar útil. Pero claro, pienso también solo en nuestras vidas. La forma en que vivimos es importante. La gente ve algo en nosotros que les parece atractivo y eso puede llevarlos al punto de hacer preguntas. Desde hace tiempo, la ciencia se ha convertido en la fuente de autoridad para determinar la veracidad de las cosas. La resistencia a aceptar la Biblia sería una cuestión de hacer caso a la autoridad. Estoy de acuerdo en que este tema de la autoridad es muy importante. Y en los siglos pasados hubo un tiempo en el que el mundo occidental creía bastante en la creación y en la Biblia. ¿Por qué cambió eso? Bueno, parte de ello fue un alejamiento del respeto a las autoridades, de la aceptación de las autoridades antiguas, y por supuesto eso incluyó a la Biblia y su autoridad fue cuestionada, puesta en duda. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Tu pregunta es importante. Y como hemos mencionado, nuestras vidas son importantes. ¿Cómo nos relacionamos con la gente? No podemos ser mezquinos y polémicos. Conozco a un geólogo que ha discutido un poco conmigo en la literatura sobre alguna evidencia específica, pero nos hicimos amigos y pasamos varios días en el desierto examinando rocas y fósiles juntos. Él es ateo, claramente ateo, pero llegamos a conocernos y a confiar en el otro como científico. Y esa confianza se trasladó a otras áreas. Y me hizo preguntas como ¿qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es la salvación? Tuvimos algunas conversaciones maravillosas. No sé cuál será el resultado final, pero la gente necesita de alguna manera llegar a confiar en nosotros. Y luego podríamos tener la oportunidad de preguntar y, bueno, dar respuestas meditadas. Eso puede funcionar. Nuestras vidas son importantes. Tienen que ver algo que quieran. Necesitamos conocer nuestras Biblias con detenimiento. Creo que hay bastantes científicos que quizá eran religiosos y no podían creer algunas cosas como el infierno en llamas. No puede ser, ya sabes. Si hay un Dios así, no me interesa. Por tanto, necesitamos saber las respuestas a muchas cosas y estar preparados para responder a las preguntas que puedan plantearse, las críticas que puedan tener. Y será diferente con cada persona. Jesús tuvo que decirles algunas cosas duras a algunas personas, pero esas eran siempre personas egocéntricas y farisaicas que no estaban dispuestas a escuchar. A cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar, se dirigió de formas y maneras cercanas, que tuvieron, como bien sabemos, una influencia muy positiva en muchas personas. Por lo tanto, debemos estar preparados para seguir su ejemplo. Al final, podríamos decir que incluso la ciencia requiere fe. Es realmente una cuestión de fe. Todo el mundo tiene fe. Mucha gente no lo entiende. He escuchado algunas afirmaciones mantenidas de manera muy seria. Ya sabes, la ciencia no requiere fe. La religión requiere fe. Bueno, eso no es cierto. Tienen fe en muchas cosas de las que no tienen pruebas. Y la Biblia no es un manual con todas las respuestas. Son historias. Dios nos dio historias. Necesitamos estar dispuestos a aprender de esas historias. Y sobre todo, tenemos que conocer a Dios para saber qué clase de ser es y saber que podemos confiar en Él. Como dices, no podemos probar que Dios existe, pero tampoco podemos probar que no existe. Solo si tenemos confianza en Él como un ser personal, es probable que lleguemos al punto de confiar realmente en que la Biblia es verdadera y confiable. Dios afirma conocer toda la historia y saber de qué se trata todo. ¿Estamos dispuestos a confiar en eso? ¿Lo conocemos tan bien que podemos confiar en Él? Solo entonces podremos acercarnos a las personas y tratar de ayudarlas a comprender quién es Dios y llegar a confiar. Como sabemos, Dios no nos da todas las respuestas. Si lo hiciera, no estoy seguro de cómo funcionaría. He oído decir que algunas personas se perderán por los 2 palmos que separan el corazón y la cabeza.
Podemos saber muchas cosas de la Biblia y no ser verdaderos cristianos. Es como un matrimonio. Puedes saber en tu cabeza todas las cosas buenas sobre tu cónyuge, eso está bien. Pero a menos que lo ames, eso no tiene relevancia. Y la religión no es demasiado diferente a eso. Es una relación de amor con una persona a la que hemos llegado a conocer y en quien confiamos. Y eso tiene que ser una parte importante. Y no tenemos ese tipo de fe en la ciencia. Una persona que tiene mucha fe en las conclusiones científicas puede sentirse muy segura, pero no es tranquilizador. Es muy diferente a confiar y conocer a Dios. Muchas gracias, Dr. Brand, y gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima vez. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.